Bienvenidos a la 36ª edición de los encuentros en torno al claustro, organizados por Fundación de Clausura para dar a conocer la belleza de la vida contemplativa y a aquellas personas que han sido llamadas a ella. En esta ocasión tenemos la suerte de poder desplazarnos hasta a un yermo camandulense que tenemos en España, el segundo yermo camandulense en España, ubicado desde hace poco tiempo, porque ha sido fundado hace poquito, en la Sierra de Córdoba, allí en una dehesa, entre los pueblos de Villaralto e Hinojosa, se encuentra el yermo camandulense de la Inmaculada Concepción. En este vídeo podéis ver 5 casas, pero desde hace poco ya tenemos 10 casitas que son ermitas, y nos acoge en este yermo, que ya muchos se preguntarán qué es un yermo, pues nos acoge su superior, el padre Pablo Gordillo. Buenas tardes, padre. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Se oye? Perfectamente. Se va a oír al padre Pablo que le va a reverberar el sonido. Eso es propio de un emplazamiento, está en un lugar muy minimalista, como ha dicho él, ¿no? Entonces, por eso le escucharán con un sonido deficiente, pero su testimonio va a ser tan valioso y nos va a ayudar tanto que no será un problema para todos. Entonces, lo primero que quería darle las gracias al padre, porque ha hecho una excepción con nosotros, pues con estas de momento 100 personas que se han conectado, para ponerse en contacto cuando su vida está dedicada, es como él me decía, ¿no? Un absoluto de Dios, y está dedicada al silencio, ¿no? Entonces, como todos los encuentros, empezamos con una oración que primero nos la va a ofrecer el padre Roberto, que es el superior de la comunidad del yermo de Nuestra Señora de Herrera en Burgos, que es el otro yermo camandulense que tenemos en España, que no se han podido conectar porque no tienen internet y tampoco tienen cobertura, como tiene el padre Pablo. El padre Pablo tiene internet, pero no tiene un teléfono móvil con datos, y gracias a esto va a funcionar, esperemos, esta conexión. Entonces, si les parece bien, comenzamos orando. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amén. Señor Jesús, Hijo de Dios, tú nos has asegurado que cuando dos o más se reúnen en tu nombre, tú estás en medio de ellos, y que cuando dos o más le piden al Padre algo en tu nombre, tú lo concedes. Aquí parece ser que estamos alrededor de 80 personas en tu nombre, y le pedimos al Padre en tu nombre, que este encuentro sea para alabanza de su gloria, que nos santifique y que sirva para que todos puedan experimentar y vivir plenamente la alegría de tu salvación. Amén. Amén. Gracias, Padre. Nos gustaría, si puede empezar por los conceptos, si nos puede resolver estas incógnitas. ¿Dónde estamos? ¿Qué es este yermo? ¿Por qué esto no es un claustro? Porque no es un claustro. Y bueno, ¿qué es un eremita, no? Bien, un yermo, como hace alusión la etimología, hace referencia a desierto. Podemos decir que es un monasterio porque está habitado por monjes, eremitas, pero un monasterio que se caracteriza por una soledad más radical que la de otro monasterio, que puede estar más o menos solitario. El yermo, por definición, es siempre un lugar solitario. Solitario, pues, para propiciar
pues una dedicación exclusiva a Dios. El eremita es un poco la persona que ha recibido la llamada de estar presente a Dios, como dicen los cartujos, que son muy próximos a nosotros, ¿no? Esta es la vocación propia del eremita. Entonces, el yermo y el yermo camaldulense en concreto se caracteriza por la simplicidad. No hay claustro, pues porque aquí, como decíamos antes, vamos a mínimos, es minimalista. O sea, en el yermo están los lugares esenciales. El centro del yermo es la iglesia y alrededor hay un edificio para las necesidades mínimas del monasterio, que serían en el ámbito material la cocina y el lugar donde se come las pocas veces que la comunidad come en común, en la biblioteca, el archivo del monasterio, los lugares básicos y esenciales. Y después, básicamente, las celdas que llamamos nosotros eremitas, las casas donde vive cada uno de los eremitas, porque nosotros, al ser eremitas, hacemos la mayor parte de la vida individualmente, por separado. Nos reunimos después en la vida camaldulense, no sé si eso sería para un tema posterior, pero los camaldulenses nos reunimos para la oración litúrgica, pero el resto del día se procura estar cada uno en la soledad, en la propia celda, en la propia ermita. Y un eremita, ¿no? El concepto de eremita, pues es el monje llamado a la soledad. O sea, el monje, podemos decir, es el que busca a Dios exclusivamente, el que recibe una llamada a dedicar su vida a la oración y a la búsqueda de Dios. Pero en realidad es un concepto un poco amplio, porque dentro de la regla benedictina en la que nosotros estamos incluidos, hay monasterios que junto a esta dedicación básica a la oración litúrgica hay otro tipo de actividades, a veces con una gran proyección apostólica. En la vida eremítica se busca una radicalidad en la exclusividad de la oración. Esto sería lo que caracterizaría al eremita dentro del monacato. Y aquí ya nos está dando como las claves, las pistas para entender la diferencia que tienen ustedes, por ejemplo, con los benedictinos, como no cabe decir, pero con los cartujos, ¿qué les diferencia a ustedes de los cartujos? Bueno, a mí me gustaría también, ya que hace referencia a los benedictinos, me gustaría poner de relieve que nosotros somos profundamente benedictinos. O sea, es verdad que San Benito escribe la regla para cenobitas, para monjes que viven vida comunitaria. Pero él personalmente empezó su vida monástica como eremita en la soledad. Después la providencia de Dios le llevó a aceptar el acoger a otros que se acogieron a su magisterio y organizó la vida comunitaria como la más simple, la más fácil para andar adelante. Él estima mucho la vida eremítica, pero dice que la vida eremítica es para los que están ya, él dice, muy probados en la lucha con los hermanos, en la vida espiritual, en la lucha con los hermanos, ¿no? Y por eso aconseja, como norma general, la vida comunitaria. Nosotros que compartimos con los benedictinos, siendo así, que hacemos vida solitaria, pues compartimos los valores esenciales de San Benito. Ante todo, pues la radicalidad del amor a Jesucristo, no anteponer absolutamente nada a Cristo. Esto para nosotros es lo esencial y esto nos viene de San Benito. La centralidad de la oración litúrgica. Nosotros llevamos toda una vida de oración, pero en nuestra vida la oración litúrgica tiene un valor cualitativamente esencial. O sea, sabemos que en la vida cristiana la oración litúrgica es cualitativamente superior, se podría decir, a la oración personal. ¿Por qué? Pues porque la oración litúrgica es la oración de la Iglesia. Es la oración que da voz a la oración de Cristo que ora continuamente al Padre. O sea, nosotros al fin estamos dándole voz a Cristo. No es ya solo nuestra oración, la hacemos nuestra, evidentemente, porque nos incorporamos, intentamos unirnos a Él, pero tiene un valor objetivo superior a la propia oración personal. Esto también lo recibimos de San Benito. Los cartujos, por ejemplo, que le dan todo el valor que tiene a la liturgia,
pero no celebran la liturgia en común como nosotros, solamente los momentos principales del día. Nosotros cada hora litúrgica nos reunimos para hacerla, ¿no? Otro valor que compartimos con los benedictinos es el de la hospitalidad. A pesar de que en la vida eremítica se acentúa la soledad, se busca la soledad y se limita al máximo el contacto con el exterior, no por rechazo, sino por fidelidad a nuestra misión, que nos pide estar centrados en Dios, y por otra parte nos pide ser testimonio de que Dios basta, aquello de Santa Teresa, que solo Dios basta, pues no obstante ejercitamos en un grado moderado la hospitalidad como una herencia de San Benito, que pide que al huésped siempre se le acoja y vivimos la hospitalidad. Y bueno, y también, bueno, pues ya en un nivel espiritual, la importancia que se da al valor de la obediencia, al valor de la humildad como pilares esenciales de la vida espiritual. Todo esto lo asumimos y lo recibimos de San Benito. Con los cartujos, pues compartimos el carácter de vida solitaria. También los cartujos viven la vida en celdas. Bueno, al menos entre los cartujos hay dos tipos de vida, pero el cartujo clásico, que es el de la vida de celda, eso nos equipara con los cartujos, nos diferencia, a mi juicio, precisamente la impronta benedictina, que es muy fuerte en la vida camaldulense. Y bueno, pues eso, el cartujo, la vida litúrgica la lleva más individualmente y no hay hospitalidad. En la cartuja no se practica, se recibe, pienso que solo reciben de fuera a los candidatos con interés de discernimiento vocacional, pero no hay, por carisma, ellos no ejercitan una hospitalidad material como lo hacemos nosotros. Y bueno, pienso que esta sería Luego, tanto los cartujos como nosotros tenemos en común el hecho de que es un intento de equilibrar la soledad con la vida comunitaria, en el sentido de que, como San Benito mismo pone en guardia contra la vida absolutamente solitaria, pues en San Romualdo I tuvieron la misma intuición, pero con un siglo de diferencia. Primero San Romualdo, casi 100 años después San Bruno, buscan esta combinación que ya se daba antes en las Lauras Orientales, de una vida básicamente solitaria, pero equilibrada con una parte de vida de comunidad. O sea, básicamente entre nosotros se dice que tomamos de la vida eremítica, de la vida solitaria, eso, la soledad, el silencio y el permanecer en la celda. Y lo compensamos con el vivir según una regla y en obediencia a un superior. Esto es lo que se toma de la vida comunitaria. Esto sería más o menos el contraste entre cenobita y eremita, entre cartujo y camaldulense, ¿no? Y benedictino. Pero usted ha dicho, perdón, la liturgia de las horas la hacen siempre en comunidad. Nosotros todas las horas de la liturgia en comunidad. Vale, bien. Y luego, habló también, ha mencionado también la hospitalidad. Y ha dicho hospitalidad material. Yo tenía entendido, ¿hay una hospedería también en la Camándula? Entre nosotros una muy pequeña hospedería. O sea, nuestras comunidades en general, y esto ya es un factor que lo determina, las comunidades camaldunenses son normalmente muy pequeñas, desde el origen. O sea, San Romualdo funda la Camándula con 5 ermitaños y se marcha a fundar otro monasterio. El Beato Pablo, en el primer capítulo de la congregación de Montecorona, que entonces no recibía el nombre de Montecorona, pero había 7 yermos y 32 eremitas, lo que da una media de 7 eremitas. Esto es algo que, bueno, se puede llegar a 10, a 15, no más. Y tiene una intención clara y práctica, y es el hecho de que si el número de monjes crece, las necesidades se complican, las salidas al exterior se hacen más frecuentes, y como aquí lo que buscamos es la máxima simplicidad para poder vivir en un clima de oración, siempre el número es reducido. Entonces, siendo la comunidad muy reducida, creo que esto más o menos lo tienen en consideración también las comunidades cenobíticas, que el número de huéspedes tenga una cierta proporción con el número de la comunidad. En resumen, en un yermo camaldulense no suele haber más de 1 o 2 huéspedes al mismo tiempo, pero se reciben huéspedes.
Y se pide, eso sí, o sea, así como la hospitalidad monástica hoy es muy amplia, entre nosotros es muy específica. O sea, nosotros solamente recibimos para unos días de oración y de retiro. No hay otra, no se contempla otro tipo de acogida, pero existe. Y no tiene por qué ser vocacional, como dice de los No, cartujos. no. En nuestra conversación me habló de la reclusión, que creo que también eso le diferencia. Sí, esto es verdad, es una característica específica de la vida camaldulense y también con relación a la cartuja. O sea, en la vida camaldulense existe la posibilidad, si alguno siente esa llamada particular, y siempre después de un largo periodo, o sea, normalmente se piden 15 años de votos perpetuos antes de iniciar una experiencia de reclusión perpetua, porque también se puede hacer una reclusión temporal. La reclusión consiste en que el monje se retira a su celda y no sale de ella, permanece en la celda, como una vida más radicalmente solitaria y consagrada a la oración, porque el que no es recluso dedica unas horas a la celda. También el recluso trabaja en su celda, pero es una soledad mayor. No es una soledad independiente, o sea, porque el recluso está siempre en relación con el superior, que lo debe visitar y sigue estando en relación de obediencia al superior, y luego en su horario personal debe rezar todas las horas del oficio en comunión con la comunidad cuando suena la campana y con el mismo ritual que se sigue en la iglesia. Él debe seguirlo en su celda, el mismo, pero vive en soledad. La soledad, la reclusión, como digo, perpetua, de por vida, requiere un tiempo largo y aún siendo perpetua, el recluso normalmente participa con la comunidad en los días en la liturgia del Triduo Pascual. Y si hubiera en el yermo alguna profesión o alguna defunción, si quiere puede participar en la celebración litúrgica. Y también hay la posibilidad de una reclusión que normalmente se aconseja a quien se siente llamado que haga antes una reclusión por 1 año o por 3 años, pero no empezarla de una forma definitiva porque es algo muy específico y muy radical, ¿no? Y se considera para nosotros es como la plenitud de la vocación eremítica y también se presenta como un estímulo a todos para, ante el ejemplo de los reclusos, intentar vivir nuestra vocación normal con la máxima fuerza. Y normalmente en este momento creo que no hay ningún recluso, pero lo habitual es que haya algún recluso dentro de la congregación. El último ha muerto hace 2 años, el último que había. Y hacía una reclusión perpetua. Sí. Hablo de reclusos perpetuos, porque en algunos yermos pues hay a lo mejor algún eremita que pide estar durante la cuaresma en reclusión, pero son reclusiones parciales, ¿no? En España contamos con eremitas camandulenses desde hace 100 años, ¿no? Que se fundó el Yermo de Herrera, que tuvimos la suerte de verlo un poco, ¿no? Gracias a la película Libres. Y bueno, como han visto, ¿no? Un extracto de la película, ¿no? Que era la oración del padre Roberto, ¿no? Y aquí nos encontramos con el padre, con el padre Bernardo. Padre, esta ha sido su casa, ¿no? Durante muchos años, el Yermo de Herrera. ¿Cuántos eremitas hay actualmente en España? ¿Cuántos en Herrera y cuántos en Córdoba? Bien, bueno, primero por dar un detalle, la primera fundación camaldulense de Montecorona en España, el primer intento, fue en 1596 en la provincia de Sevilla, pero duró poco, duró unos 2 años y se deshizo y ya no hubo más. Después vinieron a Herrera en 1923, o en 1923 se aprobó y creo que llegaron de hecho en 1924, creo que es así más exactamente. Y la fundación nuestra está hecha, hemos llegado a hacerla en 2022. En Herrera, ahora mismo, si no estoy equivocado, creo que son 9 eremitas de comunidad, contando los últimos candidatos que alguno está recién llegado. Y en Córdoba, en este yermo, estamos actualmente 6.
también precisamente gracias a que hermanos suyos, ¿no?, aparecían en la película, y de ver cómo, bueno, hemos podido nosotros presenciar, somos testigos de que surgió una vocación, ¿no?, porque escucharon a el hermano, actualmente hermano Jarén, cisterciense en el monasterio de las Escalonias de Córdoba, pues escuchó unas palabras del hermano Bernardo, del padre Bernardo, perdón, diciendo que podías estar toda la vida distraído, pero no estar en lo esencial, ¿no?, y lo que realmente responder a tu llamada. Y él, pues fue el último empujón que le llevó a actualmente, pues está cerca de usted, más o menos también en la Sierra de Córdoba. Me gustaría preguntarle por las vocaciones. ¿Cuántas vocaciones tienen? Si en los últimos años han tenido y, bueno, pues si el nuevo yermo que han fundado ustedes, pues va a estar lleno en breve o casi lleno. Vocaciones, pues gracias a Dios nuestra congregación numéricamente es muy reducida. Somos en torno a 65 miembros en 10 yermos en todo el mundo. Afortunadamente, siendo pocos, no tenemos el problema muy común hoy del envejecimiento. O sea, las edades no son altas. Hay todas las edades, pero hay una graduación de edades que permite mirar al futuro con cierta confianza y esperanza, porque no somos ancianos, mayoritariamente ancianos. Vocaciones, pues ya le digo, sí, tenemos, para mantener el número. O sea, entendemos también que es una forma de vida muy específica, que es para pocos. Entonces, nosotros no nos concebimos a nosotros mismos tampoco como una orden numéricamente grande. Nosotros siempre hablamos de la familia, de la congregación, las comunidades de cada yermo, hablamos de la familia del yermo, porque es siempre esta consideración y también un poco este ambiente. Entre pocos, la fraternidad resulta mucho más espontánea y real. En cuanto a las vocaciones en el yermo de Córdoba, de la Inmaculada, pues gracias a Dios sí. O sea, hemos venido 2 fundadores y vinimos hace 2 años. En este momento hay ya 2 novicios, uno va a empezar el noviciado en el próximo mes, otro postulante más, y el sábado que viene, si Dios quiere, esperamos un nuevo candidato. Seremos 7. Esto, pues, es un don de Dios. O sea, para nosotros lo leemos como una confirmación de que Dios quiere que esta fundación, que se podría haber cuestionado mucho antes de hacerla, bueno, y la congregación hizo un acto de fe bastante serio al decidir ponerla en marcha, lo vemos como una confirmación de que Dios dice que realmente la quiere, porque si no, aquí no viene nadie. O sea, o Dios toca los corazones y los envía a una forma de vida como esta, o si no, no llegan, ¿no? Y bueno, esta es la realidad. Y si alguien, por casualidad, escucha este encuentro y cree que ha sido llamado o le toca el corazón de alguna manera, y porque descubre esta forma de vida contemplativa tan particular, ¿no? ¿Qué pasos tendría que dar cuáles Bueno, serían los primeros sí, pasos? más o menos como en cualquier forma de vida monástica. O sea, lo primero sería ponerse en comunicación con el monasterio. En tal caso, se le suele invitar a la persona a venir unos días a la hospedería, en principio 2 o 3 días para un conocimiento inicial, porque ahí ya se puede, hablando, se puede ya un poco entrever si verdaderamente puede haber una vocación o no. Si parece que sí, o sea, si la persona, pues, que viene en lo que encuentra la respuesta a lo que siente que es su llamada, y si a nosotros nos parece encontrar actitudes en él, se le invita a una experiencia un poco más larga, como de un mes o algo más de un mes. Y a partir de ahí ya podría tomar una decisión. Si termina la experiencia, la persona no se decide, no hay problema en que la repita. O si nosotros viéramos claramente que nos parece que no es que no está llamado, también nos sentimos en el deber de decírselo. Pero el proceso es este, o sea, ponerse en conocimiento, en comunicación y establecer un diálogo. La persona cuando viene vive nuestra vida, tiene encuentros con el formador y a través de eso y de la oración se va haciendo el discernimiento. Padre, también en Libres vimos ¿Mm? al padre Bernardo dedicarse a la jardinería.
y de hecho dijo una afirmación preciosa que dio pie a una música dentro de la banda sonora que se llama que Dios es el mejor jardinero, ¿no? Y la música se llama El mejor jardinero. Recientemente leí de un filósofo surcoreano que hablaba que la jardinería le acercó a Dios. ¿De qué manera? Me gustaría preguntarle, ¿por qué y cómo la jardinería nos puede acercar a Dios? Bien, yo creo que la jardinería y en general, o sea, una característica de la vida camaldulense es esta inmediatez con la creación. Como he dicho, el monasterio es mínimo, o sea, son las celdas individuales, la iglesia en el centro y la vida transcurre mucho al aire libre, por decirlo así. Y siempre en los monasterios se busca que el entorno, de alguna forma, lleve a Dios, o sea, que sea un entorno eso, agradable, donde se perciba la obra de la creación. Y bueno, esto en la jardinería se da de una forma más específica. Si uno se dedica a la jardinería o se dedica al huerto, contempla el proceso de una planta que se desarrolla muy lentamente, un poco como Jesús dice en el Evangelio. El hombre pone la semilla y sin que él lo vea, la planta se desarrolla, luego brota, luego crece, pero está expuesta a que haya agentes contrarios que podrían detener ese crecimiento. Uno palpa, bueno, pues que uno puede cooperar a la obra de Dios o que a veces se le va de las manos y el proceso se frustra. Entonces, ahí como que se ve también, bueno, desde una mentalidad abierta en el proceso de una planta de jardín, uno percibe el misterio de la creación. Hoy se darán otro tipo de explicaciones, pero desde la fe está claro que hay alguien detrás que ahí ha reflejado su belleza, ha reflejado su bondad y su fuerza de vida, porque de una semilla insignificante brota después algo que no se podría esperar. Todo esto, y en nuestra vida esto es así, o sea, porque los trabajos que nosotros hacemos normalmente son muy simples y muy en relación directa con la naturaleza, con la creación, ¿no? Y verdaderamente es algo que apoya, que ayuda a vivir la presencia de Dios y la cercanía de Dios. Y padre, ha hablado también de desierto y me gustaría también preguntarle por la intemperie. ¿Qué significa el desierto y la intemperie en su vida? ¿Qué relación tiene con Dios en este sentido, en su búsqueda, ¿no?, del absoluto de Dios? Bueno, la intemperie es lo que decimos un poco, este contacto con la naturaleza, si queremos, tiene como cara menos cómoda, pues lo que supone, pues eso, de estar sometido a los agentes. ¿Verdad? Nosotros, como he dicho, vamos a la oración litúrgica, vamos siempre a la iglesia. Bueno, y la oración litúrgica empieza de madrugada, empieza a las 4 de la madrugada. Bueno, pues en el invierno hace mucho frío. Si llueve, vamos igual. O sea, es un poco como un exponerse a las dificultades atmosféricas por fidelidad a una llamada, y esta intemperie pues también un poco se vive en un plano espiritual, si queremos. O sea, a nosotros por vocación y por espiritualidad se nos pide un desprendimiento total de todo. Y bueno, de todo, desde el ámbito de lo material. Hoy, normalmente para el que llega, uno de los primeros combates, digamos así, es la renuncia a una vida de confort, que es lo habitual hoy en la sociedad. Nosotros eso partimos del principio de que renunciamos a ello, o sea, porque eso por reducir necesidades y por vivir en lo esencial. Y bueno, también en cuanto a la soledad, hemos hablado de la intemperie y de la soledad, ¿no? La soledad para nosotros sí es un valor esencial, pero la soledad para nosotros es lo contrario de lo que suscita o sugiere la palabra. O sea, la soledad sería ausencia de compañía, como un cierto vacío personal, y para nosotros la soledad es un poco lo contrario, es una estructura que nos ayuda a vivir la presencia de Dios, o sea, el que estamos en comunión con Dios, ¿no? Que Él nos acompaña. Para nosotros la celda, o sea, por esta ambivalencia que tiene todo, vivimos en una celda individual. Bueno,
Si uno ve una celda de un monje, algunos lo dicen, o sea, no es grande. O sea, yo puedo decir que las celdas de aquí, del Yermo de Córdoba, tienen 45 metros cuadrados. Es una habitación principal con una capilla, siempre hay una capilla para la oración, y después hay una habitación pequeña, mínima, para la leña, porque siempre tenemos, por esto del minimalismo y de la intemperie, si algún tipo de calefacción tenemos, es una estufa de leña, que caldea un poco en el invierno la casa, ¿no? Y un cuarto de aseo, esa es la celda. Pero visto desde fuera, se podría pensar que casita más cómoda y cuántas personas, y es verdad, cuántas personas la querrían tener y no la tienen. Pero para nosotros la celda no es una casa personal cómoda, individual, donde yo voy y hago mi vida. Para nosotros la celda, podríamos decir, es un santuario. O sea, a nosotros el Beato Pablo, nuestro fundador, nos anima a que hagamos de alguna forma algo que nos ayude cada vez que entramos en la celda a tomar conciencia de que allí está Dios y que nos espera. Él dice, o hacer una genuflexión, o rezar una oración breve, algo que nos ayude a tomar conciencia de que la celda es el lugar del encuentro y de la comunión con Dios, donde vivimos en la compañía de Jesús, que está resucitado, vivo y con el que compartimos la vida y para el que queremos vivir. Y esta es la... Aquí he llegado a la celda. Ya me disculpará, he ido rápido para que pudieran ver, ¿no? Su capilla es esto, ¿no? Sería una Sí, capilla. sí. En la bendición del obispo, que luego hablaremos, ¿no? De Don Sí, Demetrio, si le parece bien. sí, claro. ¿Quiere que haga algún comentario sobre Don Demetrio en este Ahora momento? le preguntaré un ratito, pero porque me gustaría seguir, si le parece bien, preguntándole precisamente por esta vida eremítica viable si es viable en este mundo hiperconectado, y cuáles serían, digamos, los primeros conflictos que se encuentra una persona que se cree llamado para la vida eremítica y llega al yermo, pues cuáles serían los primeros conflictos. Y hablando de soledad, también me gustaría preguntarle por los peligros de la soledad absoluta, ¿no? Hemos hablado de reclusión. ¿Qué problemas podríamos encontrarnos con una reclusión, hemos dicho, perpetua? Y si en alguno de los casos, y si eso, pues a nivel de salud mental, pues es algo también viable. Bien, ha dicho muchas cosas. Yo voy a empezar a contestar, pero no sé si contestaré a todas, si no me las vuelvo a preguntar. En cuanto a la posibilidad de esta vida en un mundo hiperconectado, pues es posible, claramente, pues porque Dios llama a quien quiere y es verdad que supone un corte, o sea, un cambio de planteamiento, de orientación, evidentemente, absolutamente en contraste. Esto ha sido siempre, o sea, la vida eremítica siempre ha supuesto un corte radical con la vida social normal. Hoy, por las circunstancias de la sociedad actual, se acentúa. Y la primera lucha que normalmente tiene que sostener el que viene a la vida eremítica es precisamente desvincularse, en concreto, del móvil. Y esto es una batalla sangrienta. O sea, a todos les cuesta muchísimo. A todos les cuesta mucho. También hoy y siempre, la separación de la familia, el corte con la familia, se hace muy radical. Pero es curioso que a lo mejor vienen personas, pues en torno a 40 años, que ya llevan una vida independiente larga, y parece que al llegar al yermo se enternecieran todas las fibras y entonces ya si no puede tener una comunicación frecuente con la familia, lo acusa de una forma especial. Mientras que fuera, yo creo que es porque fuera podían si querían. Aquí se parte del principio de que el lazo con la familia cambia de naturaleza, no se disminuye ni se pierde, se acentúa, pero a un nivel espiritual. Y desde la fe sabemos que esta renuncia al contacto directo, Dios la bendice y la compensa con algo mejor, para la familia también, no solo para nosotros, ¿no? Pero es un corte difícil. Pero sobre todo eso, o sea, hoy es una batalla inicial muy fuerte, es la desconexión de los medios de comunicación actuales, que en nosotros están absolutamente excluidos, claro, porque sería un contrasentido. O sea, nosotros entendemos que si queriendo vivir una vida de soledad, nos permitimos un acceso a Internet así, más o menos libre, la soledad se queda en una pura palabra, o sea, porque
estamos aquí metidos, pero como yo estoy ahora, como usted está en Palma de Mallorca. Entonces, no, o sea que, pues esta es la realidad. Entonces, para nosotros es una necesidad el hacer un corte radical en este ámbito y eso se deja sentir. Mire, me hizo mucha gracia porque hemos intentado tener una conexión con el Yermo de Herrera y fue inviable, no solo porque no tienen cobertura, pero es que el propio padre Bernardo, cuando le hablé de correo electrónico, no sabía, en un primer momento no sabía lo que era. Dije, ay, qué suerte tiene, le dije. Porque lo cierto es que, pues justamente, ¿no? Ayer una psiquiatra, Marian Rojas Estape, hablaba de, de la importancia de desconectar, esa necesidad o ese imperativo, ¿no? Que hay en el yermo de desconectarse del móvil. Es una necesidad actualmente. Lo que pasa que la sociedad no llega no llegamos, ¿no? A ceder del todo y es tan importante a día de hoy que creo que también lo podemos trasladar a nuestra vida, porque en estos encuentros nosotros buscamos también toda la sabiduría que ustedes que hay en los monasterios, yermos, abadías y conventos de España, poder trasladarnos un poco, ¿no? Entonces dices, pues jardinería, pues dediquémoslo, menos móvil, vayamos a por él y por supuesto más oración, ¿no? Y tal vez esa soledad habitada también, buscarla dentro de nuestro día a día, ¿no? ¿Qué peligros? Ya retomo la pregunta Los peligros de la soledad, sí, bueno, de pues la mire, soledad, sí. sí, la soledad, sí, básicamente y a grosso modo, tendría dos peligros elementales. O sea, a nivel material, una persona que quisiera vivir una vida eremítica solo, lo primero, si no es sacerdote, carecería de los sacramentos, que es una cosa esencial en la vida cristiana. Y siendo no sacerdote, si está radicalmente solo, tiene que preocuparse de toda la logística de su vida, por simple que sea. O sea, de la alimentación, del el modo que tenga de comunicación con el exterior, que alguno tendrá que tener, y todo eso supone un desgaste de la soledad personal. Cuando hay una comunidad que se ocupa de eso y que asegura eso, la soledad compartida de la vida eremítica camandulense es mucho más favorable. A nivel espiritual, el peligro grande de la soledad absoluta es que el monje se convierte en la regla de sí mismo. Entonces, para nosotros, a nivel espiritual, nuestro deseo, o sea, entendemos que lo que Dios nos llama es a un amor absoluto a Él. Pero nosotros entendemos el amor no de una forma sensible, que Dios cuando quiere da la sensibilidad porque humanamente lo necesitamos. Pero básicamente el amor es una realidad que está en la voluntad, o sea, se define como el querer hacer la voluntad del ser amado. Para nosotros el hacer lo que Dios quiere nos resulta, tenemos el consuelo o la confianza de que podemos hacerlo porque se nos manifiesta desde la fe a través de una regla de vida y se nos concreta en cada día, en cada momento, a través de la persona de un superior que para nosotros es el canal de conocimiento de lo que Dios quiere. Esto, el eremita que vive solo no, y ese es el peligro más grande, o sea que podría vivir en la ilusión de estar haciendo la voluntad de Dios y en realidad estarse buscando un poco a sí mismo, de una forma inconsciente, ¿no? Estos son los peligros esenciales de la soledad radical, sola, absoluta, ¿no? Y padre, precisamente en esa soledad, pues lo que tienen es tiempo para la oración, ¿no? Y la oración, su vida es una oración. Pero me ha llamado la atención y me gustaría preguntarle, la pregunta que teníamos usted y yo pactada era cómo es su oración, pero aprovecho para hacerle un cuestionamiento sobre, porque me ha llamado la atención cuando ha dicho que la oración litúrgica es superior a la oración personal. Cualitativamente. He intentado explicarlo, o sea, porque la oración litúrgica, la fe de la Iglesia, nos dice Ah, que es la oración de la Iglesia, pero la Iglesia que es Cristo que ora al Padre, la Iglesia es el cuerpo de Cristo. Y nosotros tenemos, dentro del cuerpo de la Iglesia, tenemos encomendada esa función en particular, de elevar al Padre la oración de la Iglesia, que es la oración de Cristo. Sabemos que Cristo intercede por nosotros continuamente. En este sentido, hay una anécdota, una interpretación que a mí me parece bonita, no sé, se podrá aceptar más o menos. Normalmente en los monasterios el coro de los monjes está dispuesto de forma que una mitad de la comunidad ve a la otra mitad. Bueno, eso a un nivel práctico a lo mejor se puede decir favorece el canto, tantas cosas.
pero en cierta ocasión leí, y me gustó mucho, que un motivo de esa situación es porque los de un lado, cuando ven y oyen a los otros, están viendo y oyendo a Cristo que ora en los hermanos del otro pueblo. Entonces, esto le da, por supuesto, nosotros estamos llamados a esa oración litúrgica, a hacerla nuestra, y en ese sentido es oración personal, pero es distinta de la oración personal que yo hago después cuando me voy a rezar por mí mismo, y que a veces puede parecer más intensa porque es más subjetiva, pero en realidad, si yo me hago verdaderamente en su sentido la oración litúrgica, tiene un valor más intenso y superior para la vida de la Iglesia. Muy bien. Y su tiempo de oración personal es superior al de la oración, entiendo, a la oración litúrgica, ¿no? Porque estaría todo el día, ¿no? Estamos llamados a una oración continua, pero una oración continua no se sostiene si no hay unos momentos concretos de oración exclusiva. Siempre para que pueda haber esa oración continua, por lo menos en nuestra pobre experiencia, esto es lo que se comprueba. O sea, si uno no tiene unos momentos que normalmente, o sea, entre los camaldulenses, bueno, también en el monacato, sobre todo en el monacato oriental, me parece, es algo relativamente frecuente que, aunque la oración comunitaria empieza de madrugada, en nuestro caso concreto a las 4 de la madrugada, es muy frecuente que los monjes se levanten antes y en su celda dediquen un tiempo a la oración. Y bueno, eso da como el peso del día. Después de ese momento de oración personal, después de la oración litúrgica del oficio de maitines que llamamos, entre nosotros se da una hora más de lección divina, que es orar con la palabra de Dios. Pues la verdad es que eso marca el tono del día. Si por cualquier razón uno pierde esos momentos, el día va diferente, porque es como el peso de la jornada y lo que da al monje su identidad. Y también el silencio y la soledad ayudan a mantener esta oración continua. Precisamente sobre el silencio le quería preguntar. O sea, ¿el silencio edifica, transforma? Pido perdón, Blanca, porque antes has hecho alusión al hablar de la reclusión a la salud mental. Ah, sí. A la posibilidad de la salud mental. Bueno, a mí me gustaría defender esto porque en realidad, y contra lo que pueda parecer, nuestra vida, la vida eremítica y la vida camaldulense, es una vida como muy sencilla, muy humana, muy evangélica. O sea, es muy radical, es vivir el evangelio en su simplicidad. Y está la soledad, pero está compensada con una estructura de vida fraterna. Entonces, lo que desde fuera puede parecer como algo muy extraño, es algo que humaniza, porque la fe cristiana, o sea, el cristianismo, humaniza plenamente al hombre. No lo saca de la realidad ni lo abstrae. Jesús es Dios y Dios que ha creado al hombre sabe darle la plenitud. Y la vida cristiana es la que verdaderamente planifica, ¿no? Entonces, nuestra vida es una vida muy sencilla que cualquier persona que Dios la llame a esta vida la vive con mucha naturalidad. O sea, entre nosotros no se dan problemas de desequilibrio psicológico, no es normal. Y en la reclusión, pues es lo mismo, o sea, si la persona ya ha alcanzado un grado de madurez, pues lo lleva bien, y lo lleva, y si no lo llevara bien, porque hay psicología y psicología, por eso hay como un tiempo de prueba y se renuncia a ella. Pero entre los reclusos, la salud mental sigue siendo perfecta, no se dan casos de que se ponga en peligro por una llamada, por una vocación de Dios a este tipo de vida. Quería aclarar esto. Muchas gracias, muchas gracias. Y yo también, pues también aportar mi pequeña visión de después de entrevistar ya pues a 36 encuentros, pues a lo mejor llevamos a lo mejor entrevistados a 30 monjes y monjas, bueno, diferentes encuentros, ¿no? Y más porque muchas veces participan en comunidad. Y siempre lo que he visto es muchísima naturalidad y muchísima autenticidad. O sea, es decir, que es una vida que acaba uno pues planificándose y sabiendo quiénes son y lo expresan. Entonces, pero bueno, creo que era una pregunta que mucha gente se la hace, ¿no? En este sentido. Y ya, bueno, pues por último, ya decía el padre que no nos cómo con las preguntas si nos íbamos a llegar a cubrir todo el tiempo. Bueno, casi se nos ha ido lo que teníamos estimado, pero sí que me gustaría preguntarle, padre, por este silencio si edifica y cómo transforma la relación con Dios
Y también le quería preguntar también, ya que estamos silencio, aprovecho para ese rumiar la palabra de Dios, hacerla nueva cada día, ¿no? Con la lección, ¿no? Si nos puede hablar de estos dos detalles antes de pasar Bueno, a mostrar el nuevo yermo de Córdoba. sí. Bueno, con el silencio pasa un poco como decíamos antes con la soledad. La soledad es un aparente vacío que en realidad lo que es un soporte para tomar conciencia de una presencia. El silencio es un poco con la escucha. O sea, nuestro beato Pablo, el fundador, habla que el hombre no está hecho para convertirse en un animal mudo. El silencio lo único que es apagar ruidos para poder establecer un coloquio, un diálogo, que la vida sea un diálogo con el Señor que está a nuestro lado, que está... Entonces, este es el sentido del silencio para nosotros. Y que liberarnos de obstáculos para poder haber... Y en cuanto a la ley divina, la oración con la palabra de Dios, pues yo pienso, no sé si es una visión personal, pero que lo que llamamos la ley divina va más allá de un momento concreto en el que uno coge la palabra de Dios y medita los 5 grados que todos conocemos, lee, medita, ora. La ley divina en realidad nos pone en contacto con la palabra de Dios y se hace al principio del día, pues está llamado, yo creo que los monjes primitivos lo hacían así. Lo que se llama meditación en latín, sabemos que no es lo que nosotros entendemos por meditación, que es una reflexión. Para ellos la meditación era repetir lo que habían leído, entre otras cosas porque tenían muy pocos manuscritos y tenían lo posible que memorizar la palabra de Dios. Pero en la vida actual pienso que cuando en la palabra de Dios, al leerla, hay algún versículo que se graba, como que ese versículo lo llevamos después el resto del día. Y se repite, pero eso nos mantiene en unión con Dios y la experiencia demuestra que el hecho de repetirlo ayuda a profundizar en su sentido. Y bueno, y entonces en ese sentido, como decía, la ley divina no es algo que se reduce a un momento del día, sino que es como una fuente de una vida de oración permanente a lo largo de toda la jornada. Padre, háblenos de la Quijotada, que me hablaba de esta Quijotada, que ya tiene, ¿no? 2 años, se construyó. Bueno, cuéntenos. Bueno, pues el origen de esta fundación viene de que ya fue una sorpresa que el Yermo de Herrera, que bueno, había estado por falta de vocaciones 1 o 2 veces a punto de ser cerrado, en torno a 2015 empezó a recibir muchas vocaciones. Como nosotros vivimos, como hemos dicho ya varias veces, en casitas independientes, aquel yermo tiene 12. Entonces, de 12 no se podía pasar. Algún tiempo hubo alguna vocación que vivía en la hospedería, porque no había espacio. Pero esta presencia de vocaciones hizo que los superiores de la congregación nuestra se plantearan la posibilidad de abrir un segundo yermo. Y se empezó a buscar posibles lugares. Y bueno, pues al buscar lugares se llegó a Córdoba y ahí el obispo de Córdoba, don Demetrio Fernández, desde el primer momento se mostró absolutamente abierto y entusiasta, o sea, dijo que fuéramos a Córdoba, que la diócesis nos ofrecería un lugar y que apoyaría totalmente la fundación. Y así ha sido hasta el extremo. Nosotros el lugar en el que estamos es un terreno cedido por la diócesis. Es un lugar privilegiado para nuestra vida por su entorno también de belleza, una belleza distinta de la del Yermo de Herrera, que es un paisaje de montaña, digamos, y esta es una de esas en la Sierra de Córdoba, pero una de esas realmente muy bonita, poblada de encinas, que se dice que la que menos tiene 300, 400 años, y bueno, un lugar muy solitario, pero a la vez con posibilidad de comunicación para las necesidades de la vida de la comunidad y bueno, pues nos cedieron este lugar. Bueno, esto que vemos es un boceto muy a grosso modo de lo que el yermo quiere ser, ¿no? Básicamente responde a la realidad. Entonces, está hecho de lo que estamos viendo. Hay 2 grupos de celdas. El grupo de la izquierda están hechas las 6. El grupo de la derecha están hechas las 3 primeras. Faltan las 3 de detrás por hacer. Después se ve la iglesia que falta por hacer. En este momento estamos empezando a construirla. Hay que decir que nosotros como orden absolutamente somos pobres, radicalmente pobres. Y todo se está haciendo con donativos.
Esto para nosotros es otro signo de la presencia de Dios, porque en menos de 2 años está casi construido el yermo, que bueno, que está costando mucho dinero, pero Dios lo está enviando a través de donativos, ¿no? Y a la izquierda de la iglesia, en la imagen, se ve un edificio grande, que es el que hacía referencia al principio, donde está el refectorio, la biblioteca, la cocina, el archivo y los elementos esenciales de la vida camaldurense, ¿no? Y ese está hecho. Y está hecho también otro que no se ve, más pequeño, similar a este, que no aparece en la imagen y que está dedicado a los talleres de trabajo, porque en un yermo siempre tiene que haber un taller, un almacén, un lavadero, o sea, los servicios, digamos, del monasterio. Esto que vemos es la portería por dentro. Lo que aparece en primer plano es la celda del portero. Las celdas son todas, como veis, hay una casa, al lado hay una tapia, porque cada celda tiene un huerto contiguo. Y esta es la entrada de una celda. En la imagen anterior se veía la casa primera. Si pudieras volver, esa. Esta era la casa que había en el lugar, la casa preexistente. Es una casita pequeña donde nos instalamos los 2 fundadores cuando llegamos. Al lado, al fondo, tiene añadida una capilla, que es lo que tenemos actualmente, y la casa esta quedará como hospedería del yermo. Esta es la explicación. Aquí está el La, obispo. eso es, en la portería, el día que se bendijo la portería y las primeras celdas. Y un obispo que tiene mucho aprecio a la vida contemplativa, por lo que las entrevistas que hemos hecho nosotros a los distintos monjes, monjas, lo vamos comprobando. Nosotros tenemos que decir que después de Dios, el monasterio se ha hecho por don Demetrio, porque él ha puesto absolutamente todo y lo sigue poniendo, ¿no? Para que el monasterio vaya adelante. Y esto ya nos parece un milagro, por decirlo así. Pero un milagro mayor nos parece que se haya formado una comunidad, porque hemos pasado de 2 a 6 y además la comunidad se ha formado en el momento que se podía, porque si hubieran venido antes no habríamos tenido donde recibirlos. Y ahora que tenemos ya la estructura necesaria, esto es un huerto de la celda, desde dentro. Ahora que hay lugar, pues Dios ha mandado las vocaciones. Qué bueno. Y aquí están ya con la misa, preparándose para la misa de bendición. Todo esto es la casita primera, lo que ahora será la hospedería. Son fotos interiores de... Pues muchísimas gracias, padre. Bueno, como bien saben ustedes, en Fundación de Clausura, pues estamos ayudando a recaudar donativos precisamente para contribuir de alguna manera en este proyecto esperanzador de la Iglesia y tan esperanzador de la Iglesia. Y bueno, pueden hacerlo entrando a nuestra página web en declausura.org y ya verán que en el mismo enlace del encuentro también lo pondremos por si quieren también ser ustedes parte de esta preciosa iniciativa. Y bueno, y precisamente han sido parte también muy generosa para ayudar este invierno a las comunidades monásticas a que no pasaran tanto frío, porque estamos realmente asombrados que en menos de un mes hemos superado el objetivo de recaudación que teníamos para ayudar a 48 comunidades contemplativas a pagar parte de la calefacción. Gracias a los más de 52.000 euros recaudados, ahora estamos también ayudando a otras comunidades porque ha sido algo pues para nosotros muy impresionante. Y queríamos también pues compartiros algunos de los agradecimientos que pueden ver en su página web con más tranquilidad, como por ejemplo agradecimientos como las clarisas de Carrión de los Condes que nos dan las gracias, expresivas gracias, y desear que Dios conceda que vuestros corazones estén calentitos con su amor, así como vosotros os habéis esforzado para que nosotras pasemos este duro invierno castellano de la mejor manera posible. Bueno, pues con este agradecimiento de las clarisas, pero también verán en nuestra página web Comendadoras de Santiago, bueno, del Cister, Carmelitas de 26 provincias españolas, pues extenderlo de parte de la Fundación de Clausura, su agradecimiento a todos vosotros por vuestra ayuda y abrir así también el turno de preguntas. Muchísimas gracias, padre, por este tiempo. Si quiere formularlas a través de lo que os comentaba antes, a través del chat, se lo agradecería y así ya les puedo dar paso.
Les querría, no sé si Jeff Brenes quiere empezar con una pregunta. No sé si quiere activar su micrófono y si no, la formularé yo. Sí, hola, hola, aquí estoy. Un saludo, padre, y a todas las personas que están conectadas en los diferentes lugares. Mi pregunta, bueno, son dos preguntas que están relacionadas con la posibilidad de ingreso, ¿no? O sea, si hay una edad límite para solicitar ser aceptado en la congregación y si hay, por ejemplo, un hombre viudo puede solicitar ser o postularse. Gracias. Bien, como límite, o sea, nosotros en principio tenemos establecido un límite de edad en las constituciones que se pone en los 50 años. Esto es un poco fruto de la experiencia que hace, o sea, que nos hace ver que una vida tan particular como la nuestra es difícil de ser asumida cuando se tiene más edad. Pero un contacto y un discernimiento se acoge a todos. El hecho de ser viudo no sería un problema específico. No, por ahí no habría problema. Sería más la edad, si la edad es alta. Pero, y por la razón que digo, porque la experiencia hace ver que es más difícil integrarse y adaptarse ya pasado los 50 años como norma que antes de esa edad. No sé si responde la Sí, pregunta. gracias. Gracias. O sea, Juan Antonio también quiere formular una pregunta. Si no, la formulo yo de su parte. Dice, ¿se mantienen informados de lo que sucede en el mundo, aunque sea lo más relevante? Nos mantenemos informados, pero muy sucintamente, porque entendemos, esto puede ser difícil de entender desde fuera, para nosotros es claro, o sea que nuestra aportación no cambia por tener un mayor número de noticias, porque entendemos que estamos llamados a centrar nuestra atención en Dios y sabemos que ese es nuestro servicio al resto de la Iglesia y al resto del mundo. Con todo, si hay una información básica. Normalmente nosotros esa información se suele recibir a través de revistas, pero de revistas generales, no de revistas de actualidad inmediata, esto no, sino de revistas de fondo, digamos, de temas de actualidad que nos pueden ayudar a estar situados. Y normalmente siempre las noticias, lo que llega del exterior, se canaliza a través del superior. Y cuando hay alguna cosa particular, especialmente que se juzgue que la comunidad lo debe saber, la información la recibe el superior y la transmite a la comunidad. Da las gracias que no tiene el micro en marcha. También le quiere hacer una pregunta a Julio Hernández sobre la oración. Una pregunta muy bonita. A ver si la- Hola, padre, pues desde acá, desde Medellín, muy buenas tardes. Yo tengo una pregunta. Desde su experiencia, ¿qué recomendaría cuando uno tiene apatía o desgana en la oración? Básicamente que uno no quiere como orar. De pronto, ¿qué nos recomendaría? Y Dios le bendiga. Muchas gracias. Igualmente. Yo recomendaría la constancia. En ese sentido, nosotros, el fundador, el Beato Pablo Giustiniani, nos estimula a que cuando nos sentimos así, no dejemos por eso de acudir a la oración. Él pone el ejemplo. No dejes de ir y ponerte ante el crucifijo. Y deja pasar el tiempo que tienes establecido. Aunque te parezca que no haces nada, Dios te lo tiene en cuenta como oración. Y desde esa fe intentamos mantenernos, porque el problema sería que si nos dejáramos un poco llevar por la sensibilidad, andaríamos un poco como un barco a la deriva, si llega a un extremo, ¿no? Y entendemos pues eso, que la oración es una cuestión de fe y de fidelidad, y que a lo mejor lo que, sin ver nosotros para nada el fruto de la oración, pero esa oración a secas puede tener una eficacia de desprendimiento de nosotros mismos que no vemos en ese momento, pero y que en cualquier caso a Dios le resulta agradable porque ve nuestro deseo de permanecer fieles a su amor.
Entonces yo aconsejaría la fidelidad y la permanencia. Es lo que puedo decir. Muy bien. Tamara Suquet, si quiere, puede también formular Muchísimas su gracias, pregunta. padre. Nada, no. Tamara Suquet, ¿quiere formular su pregunta? Sí, muchísimas gracias. Bueno, Roberto, soy su marido. Eh, que Dios les bendiga, qué día más bonito, qué rato más bueno. La pregunta era sobre todo, cómo, ha hablado del rato de oración, del orat y demás, ¿cómo estructuran el laborat? Ha hablado de que tienen un pequeño taller. Bueno, por ahí Sí. iba la pregunta, ¿cómo es el trabajo de cada día? Pues Gracias. en nosotros el trabajo es un poco particular dentro de la vida monástica, en el sentido de que en eso no somos del todo literalmente fieles a San Benito. ¿En qué sentido? San Benito dice que el monje es verdaderamente monje cuando vive del trabajo de sus manos. Nosotros es verdad que vivimos del trabajo en nuestras manos, pero solo en parte. Y esto es fruto de una opción, también un poco fruto de la experiencia, que nos hace limitar el trabajo porque entendemos y experimentamos que hay un riesgo grande en la vida monástica de que el trabajo suplante a la oración. Y por tanto, nosotros en la práctica dedicamos al día entre 3 y 4 horas al trabajo por la mañana y el resto del día se dedica a la oración, a la lectura, a la contemplación. Esto no quiere decir que si una persona, porque nosotros como benedictinos también hay una gran capacidad de adaptación a cada persona. Entonces, si un eremita concreto por su psicología tiene como una predisposición mayor al trabajo y el trabajo le ayuda a mantenerse unido a Dios, no hay problema en que ese hermano concreto pueda dedicar más tiempo o que la necesidad lo pida, porque a veces la necesidad lo pide. Pero como ideal tenemos establecido un tiempo de trabajo, pero un tiempo de trabajo limitado, procurando salvar siempre la primacía de la oración en la vida habitual. Muchísimas gracias, Padre, que el Señor les bendiga. Muchas gracias igualmente. Hay un matrimonio que le quiere hacer una pregunta. Si quieren activar su cámara y formularla de viva voz. Hola, buenas tardes. Buenas tardes, Padre Pablo. Gracias por tanta sabiduría y tanta cercanía. Mi esposa quería preguntarle una pregunta. Buenas tardes, padre. No sé. ¿Cómo vive un matrimonio? Nosotros pues somos un matrimonio, no tenemos hijos, pero los dos nos sentimos llamados a la vida contemplativa. ¿Cómo se vive la vida contemplativa en un matrimonio y, claro, en el mundo? Sí. Yo pienso que la vida contemplativa es una llamada de Dios para todos, pero cada uno la vive según las condiciones en las que Dios le pone, ¿no? En esto, San Francisco de Sales tiene una página muy bonita sobre este tema, en la que él dice que no sería, él dice, sería absurdo que un obispo quiera vivir como un cartujo o que un capuchino quiera vivir como un diplomático. Pero todos estamos llamados, él habla de la devoción, por decir una vida espiritual, una vida de oración. Todos estamos llamados a la oración. Lo esencial es intentar vivir nuestra vida en unión con Dios, en comunión con Él. Esto es lo que da sentido y plenitud, porque en nosotros esto se acentúa porque excluimos, porque Dios nos ofrece esta posibilidad, excluimos el resto. Pero claro, así en una vida que no tiene otra cosa, queda como muy claro que Dios es el que llena y el que da plenitud y sentido. Pero yo creo que cualquier actividad en vuestra vida de matrimonial, vivir la fe y vivir el matrimonio desde la presencia de Dios en medio y que Él es el que sostiene también, porque yo pienso, yo no tengo la experiencia del matrimonio, pero pienso que un amor matrimonial es siempre un amor muy oblativo, en el sentido de que un ser humano, así se dé al 100%, es siempre un ser limitado. Nuestro corazón, según San Agustín, está hecho para Dios, por tanto tiene una capacidad de infinito, que un ser humano por sí mismo, por más que quiera, no lo puede llenar totalmente. ¿Qué es lo que lo llena? La presencia de Dios en medio del matrimonio. Desde ahí los dos pueden amar al otro sin sentir frustración, porque lo que el otro no le puede dar se lo da Dios. Y le premia la generosidad de darse por completo a el otro en el matrimonio. No sé si os puede servir esto. Muchas gracias, Padre. Muchísimas gracias. Y Ángel Lafuente quiere formularle también una pregunta en relación con la Sí, oración.
con muchísimas gracias anticipadas. Padre, me ha encantado contemplarle y escucharle y me ha producido usted una impresión de equilibrio mental admirable. Mi pregunta es la siguiente. Yo soy un anciano, podría ser su padre quizás, padre biológico por mi edad, pero tengo joven el espíritu y estudié en el seminario muchísimos años y siempre he sido un buscadios, así me denomino. Pero la meditación que yo aprendí y que produje durante tantísimos años fue la meditación sobre textos sagrados o sobre algún libro de espiritualidad. Sin embargo, ahora está creciendo la meditación a base de dejar la mente libre e ir entrando en uno mismo cada vez más. Está un movimiento que conocerán muchos de ustedes, que es Amigos del Desierto. Yo pertenezco a un grupo, no de Amigos del Desierto, pero donde hay gente que está meditando todos los días en este plan. Yo también lo estoy intentando, más esperando el resultado, pero nadie garantiza ni nadie hace nada. O nadie dice lo que realmente llega o no me ha llegado a mí. Usted en concreto, padre, cuando medita, ¿se basa en textos o deja la mente en blanco en la presencia de Dios? Muchas gracias. De nada. Yo le puedo decir sinceramente que pienso que estos métodos a los que usted hace referencia en relación, pienso que pueden ser una ayuda para eliminar distracciones. Pero la oración al final, la oración cristiana es siempre un encuentro con Dios. Usted ha hecho referencia a cómo durante años se utilizaba para la oración la reflexión sobre textos espirituales. Hoy hacemos más hincapié en la palabra de Dios. Esto tiene o sea, pienso que la reflexión sobre textos espirituales tiene también una explicación histórica, a mi juicio, porque como que en la Iglesia, a partir de la Reforma Protestante, en que malinterpretaba la palabra de Dios, aquello desde la libre interpretación y todo aquello, la Iglesia como salvaguarda de la recta doctrina, un poco sacó del alcance del pueblo el contacto directo con la palabra de Dios. En el principio del cristianismo, el contacto de la palabra de Dios era una realidad para todos y hoy la Iglesia, después del concilio, ha acentuado mucho el contacto con la palabra de Dios. ¿Por qué? Pues por esto, o sea, porque en la oración cristiana no es nunca un vacío personal. El vacío personal puede ser un paso, un proceso que nos facilite el encuentro con Dios, pero el objetivo y la esencia es el encuentro con Dios. ¿Y dónde mejor el encuentro con Dios que en su propia palabra, en la que Él, también sabemos por la fe, que se hace presente? O sea, sabemos que estamos habituados y con muy buen sentido a acentuar la conciencia de la presencia cercana y real de Dios en la Eucaristía. Pero también a partir del concilio se puso el acento en que hay una presencia de Dios a otro nivel, pero muy fuerte, en su palabra. Sabemos que cuando nos acercamos a la palabra de Dios, Él nos habla. O sea, que aquello no es un texto muerto, sino que el Espíritu Santo nos habla y se comunica con nosotros. Entonces, yo aconsejaría siempre estos métodos de vaciamiento personal, darle su lugar y su importancia. No hacerlos un objetivo en sí, porque dejaría de ser cristiano. La oración cristiana es un diálogo con Dios, no es otra cosa. Muchas gracias. De nada. Padre, hay bastantes preguntas. Voy a intentar sintetizar o formulárselas juntas, ¿vale? Porque si no, tampoco queremos invadir demasiado su tiempo. Belén dice si existe en algún momento del año algún encuentro comunitario fuera de los momentos litúrgicos, si hay encuentros de recreación y compartir. Después también hay varias preguntas sobre si todos son ustedes sacerdotes y si no lo fueran, si se forman para ser sacerdotes, cómo se forman y si también hay hermanos. Estoy intentando... Y luego hay preguntas en relación a los camondulenses reciben visitas de familiares cada cuánto tiempo y cuánto tiempo dedican al estudio. Disculpen que las formule yo, pero son muchas. Bueno, más o menos puedo decir, lo primero era los encuentros comunitarios. Sí tenemos, o sea, en principio, desde que se ingresa
hasta que se hace la profesión perpetua, o sea, hasta que se llega a la adultez, entre comillas, en la vida eremítica, hay siempre una tarde a la semana en la que los que están en ese momento de formación lo dedican a un encuentro fraterno. No, se puede hacer un paseo por el campo, pero es una tarde de encuentro fraterno distendido, libre. Luego, para todo, para el conjunto de la comunidad, también hay unos días establecidos al año en que también se hace todo el día de recreo. Se suele hacer un paseo, normalmente por el campo, se lleva la comida, se come en el campo, se vuelve, días de fraternidad. Y hay así, o sea, en determinados momentos se dan estos encuentros. En el día a día no, pero bueno, para los que están en formación sí. Luego, cuando en nuestra vida también, pues tampoco es que haya una exclusión de unos de otros. O sea, a veces el trabajo pide trabajar en común o el superior puede exponer a la comunidad un tema de interés para recibir la opinión de los demás. O sea, hay una realidad comunitaria entre nosotros, no somos islas, ¿no? Esto por cuanto se refiere a la relación entre nosotros. Lo otro, ya no me acuerdo. La familia. La familia. La familia, pues, existe, se mantiene el contacto. Habitualmente se aconseja, vamos, se establece que podemos ser visitados por la familia hasta 3 veces al año. Entonces, cuando la familia viene, pasa el día. O sea, pueden llegar por la mañana a partir de las 8 a las 9 y estar hasta hacia las 5 de la tarde. Y ese día incluso pues, podemos comer con la familia, ese día que vienen al monasterio. Después se puede hablar alguna vez por teléfono, aunque se aconseja mejor la comunicación por carta y tampoco excesivamente frecuente, a lo mejor mensualmente, cada 2 meses, porque, bueno, Santa Teresa también decía, con respecto a esto, le decía a las monjas que a la familia encomendarla a Dios y quitarla del pensamiento lo más que pudiera. Esto no es ninguna crueldad ni ninguna antihumanidad, que Santa Teresa no era antihumana, es una coherencia con la propia vocación. O sea, nuestra aportación a la familia, sabemos que básicamente es la fidelidad a la vocación que trae la bendición de Dios sobre ellos. Y para nosotros, pues también es mejor estar centrados, les hacemos más bien estando centrados en la vocación que con una comunicación fluida que no les resolvería nada. O sea, hay que tener en cuenta a lo que cada uno está llamado, ¿no? Entonces, este es el planteamiento en cuanto a la relación familiar. En cuanto a si somos todos sacerdotes, no. Hoy, normalmente cuando se entra, uno entra para ser monje. Y la decisión sobre si se será sacerdote o no se pone en las manos de los superiores que, atendiendo a la personalidad de cada uno, deciden quién puede ser mejor o más oportuno, más indicado para el sacerdocio y lo proponen y los estudios pues se hacen de distintas formas, siempre buscando que supongan la menor ruptura con la vida del monasterio, porque si no, eso sí que puede resultar un poco esquizofrénico, aunque sea por pocos años, ¿no? Se buscan sistemas de formación teológica que eliminen lo más posible las salidas, pero algunas salidas suponen, evidentemente. Y cuando el monje se ordena de sacerdote, sigue haciendo exactamente la misma vida. El sacerdocio entre nosotros tiene un sentido funcional, en el sentido de que los sacerdotes celebran la Eucaristía y los sacramentos, aunque también puedo decir que como nuestras comunidades son muy reducidas, para el sacramento de la penitencia lo más frecuente es que venga un confesor de fuera, porque entre muy poquitos puede resultar más delicado la confesión y la apertura de conciencia, pero también se puede, o sea, si alguno quiere, puede hacerlo dentro de la comunidad. Pero también, pues hay que decir que no es solo un sentido funcional. El sacerdocio es una vocación de Dios, un don de Dios, al que uno se puede sentir llamado y que es una forma de vida particularmente plena de configuración con Cristo también en su condición de orante y de intercesor delante del Padre, ¿no? Entonces, no es solo por cubrir las necesidades prácticas de la comunidad, es también algo vocacional. Y unos somos sacerdotes y otros no. Pero a nivel de vida interior de la comunidad, exactamente iguales, unos y otros. Y ya por último, José Carlos, que pertenece a la fraternidad laica, no sé si él pertenece camandulense, pero sé que pertenece cisterciense, pero creo que también. Le pide si puede hablar de las fraternidades de laicos. Y bueno, yo me he quedado con una pregunta y es, ¿qué sucede con los hermanos mayores?
Los hermanos mayores, porque se les atiende lo mejor que se puede. En nuestras constituciones se dice que a los hermanos mayores se les tenga toda la atención posible. Pero por otro lado se dice que el eremita, desde que hace esta opción, debe aceptar que en un yermo hay atenciones o posibilidades a las que no podrá aspirar por nuestra radicalidad de vida. Pero de hecho se les atiende. Hoy en la práctica, si hay un hermano muy necesitado de asistencia, se procura que esté en un yermo que tenga un acceso más fácil a los servicios médicos. Pero normalmente muere en la comunidad y se le atiende y se le acompaña dentro de la comunidad, y para nosotros el anciano es un don de Dios, es un testimonio de fidelidad y una gracia de Dios el poderlo tener entre nosotros, ¿no? Decía antes que nuestras edades son de toda la graduación, pero yo creo que no podemos prescindir de los ancianos. En la vida monástica y en la vida eremítica, el fruto de una experiencia de vida es una gracia que se valora de una manera especial. Y en cuanto a las fraternidades, pues nosotros no tenemos tantas fraternidades como hoy suele haber en los monasterios benedictinos, los monasterios cistercienses. Quizás pues porque nuestro contacto con el exterior es más limitado, ¿no? Aquí en España, o sea, que yo sepa, entre nosotros, en todo el mundo hay 2 fraternidades, me parece, que han surgido cada una independientemente. La de España surgió, si yo estoy bien enterado, por el deseo de apoyar a la comunidad, o sea, para apoyar a la comunidad para que pueda hacer su vida más libremente, o sea, evitarle salidas, evitarle gestiones, y también ellos quieren compartir la espiritualidad del monje. Bueno, yo aquí diría que comparte, como hablábamos antes con el matrimonio, la espiritualidad del monje es una espiritualidad base cristiana y cada uno lo debe vivir según su condición, según el ámbito en el que Dios lo ha puesto, ¿no? Pero se establece esta vinculación espiritual con la comunidad. Pues muchísimas gracias, padre. Le traslado las gracias de todos. Yo también Hablan agradezco. también de requisitos, pero creo que ya lo comentó al principio del encuentro, o en la mitad del encuentro estuvimos hablando de ello. Y darle las gracias de todos, porque para muchos están diciendo pues que les ha aportado mucho, y bueno, yo sabía que iba a ser así. Pues damos gracias a Dios entre todos. Y bueno, también gracias a todos los que habéis participado esta noche o esta tarde-noche, que yo estoy de día, pero ya sabéis a qué hora está, aunque nos conectamos. Os agradecería si recibís el correo electrónico de los enlaces, pues en este caso pues recibiréis también la grabación y una encuesta, si pudierais rellenarla para intentar mejorar nuestro trabajo. Y nada, y si queréis, si es la primera vez que os conectáis, pues ya son 36 los encuentros y podréis descubrir la maravillosa diversidad de la vida contemplativa en España, porque están todos registrados y los podrán ustedes ver en nuestro canal de YouTube o incluso en nuestra página web. Muchísimas gracias a todos. Padre, no sé si quiere decir algo. Yo también doy gracias a Dios y esto ha podido ser de utilidad. Nuestra vida normalmente se desarrolla en el anonimato, en el escondimiento, y es una forma que creo que es una parte concreta de nuestra vocación, o sea, un testimonio de vida, ¿no? de realidad. Pero si en este momento pues la providencia suscita que haya podido ayudar a personas concretas, pues yo también me alegro y lo agradezco y pido por vosotros. Eso es lo que Gracias por todo, Padre. Nada, nada. Adiós. Adiós, adiós. Muchas gracias. Gracias a todos. Muchas Adiós, gracias. gracias. Adiós. Adiós. Muchas gracias.